Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera. Vamos a explorar esas historias donde el corazón superíndice 3N roto se convierte en el motor de un renacimiento, donde la adversidad forja un nuevo comienzo. Vamos a hablar de personajes que tras un golpe sentimental devastador, encuentran la fuerza para reinventarse. En este vídeo nos centraremos especialmente en el impacto que la vida personal, o lo que creemos saber de ella, de ciertos actores puede tener en la percepción superíndice 3N que tenemos de sus personajes. Y claro, no podemos empezar sin hablar del talentosísimo Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el panorama de las telenovelas turcas y que, seamos sinceros, ha estado en boca de todos en los últimos meses. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, asegúrense de darle un buen me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras superíndice 3 y más exploraciones en el universo de las series turcas. Vamos a ello. Empecemos con la que sin duda catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Kerem Bürsin y lo unió superíndice 3 sentimentalmente a Hande Erçel Rafael, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica, un geo copyright nero que los turcos dominan a la perfección superíndice 3N, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menos truncados de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fru y extremadamente centrado en su trabajo. Un contrato de matrimonio falso los une, pero como suele suceder en estas historias, el amor verdadero florece en el lugar menos esperado. El atractivo de Senu con diéresis al Capm, residiu superíndice 3 no solo en su trama ligera y refrescante, sino también copyright N en la química palpable entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. La serie supo capitalizar a la perfección superíndice 3 en el afu superíndice 3 mula del enemies to lovers, un tropo clásico que bien ejecutado, siempre conquista al público. Los diálogos ingeniosos, las situaciones CU superíndice 3 micas y los momentos románticos cuidadosamente dosificados crearon una atmo superíndice 3 esfera adictiva que mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. Pero ese ayud de la trama, lo que realmente cautivó superíndice 3 a la audiencia fue la percepción superíndice 3N de que la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan se estaba trasladando a la vida real. El romance entre Hande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su química era innegable y su relación superíndice 3N, al menos desde la perspectiva del público, parecía un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, alimentando a la ilusión superíndice 3N de un amor perfecto. Cada gesto, cada mirada, era interpretado como una prueba irrefutable de su felicidad. Los fans crearon comunidades online dedicadas a seguir cada paso de su relación superíndice 3N, analizando cada detalle y fantaseando con un futuro juntos. La pareja se convirtió superíndice 3 en un referente, en un símbolo del amor ideal, y su ruptura, por lo tanto, fue especialmente dolorosa. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Su ruptura fue un duro golpe para sus fans, quienes idealizaban su relación superíndice 3N. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la imagen de Kerem sufrió superíndice 3 un duro rebu copyright S. Muchos lo culparon de la ruptura, construyendo una narrativa en torno a un hombre destrozado por la situación superíndice 3N. Las razones de la separación superíndice 3N nunca se hicieron públicas, pero esto no impidió superíndice 3 que se tejieran todo tipo de especulaciones. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida, mientras que otros insinuaban la intervención superíndice 3N de terceras personas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura dejó superíndice 3 una huella profunda en la imagen pública de ambos actores. Pero copyright pasó superíndice 3 después copyright S. Kerem, lejos de dejarse vencer por la adversidad, parece haber utilizado esa experiencia como combustible para reinventarse. Y aquí es donde entra en juego Jau con diéresis o Versen, una serie que marcó superíndice 3 su regreso triunfal a la pantalla después copyright S de un tiempo alejado de los melodramas románticos. En esta ocasión superíndice 3N, Kerem interpreta a Atea Yarkal, un joven heredero que regresa a Turquía después copyright S de pasar aún más menos en el extranjero.
Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Leila, una joven estafadora que cuida de un grupo de New más menos o su copyright fanos. Ateay, acostumbrado a una vida solitaria y sin responsabilidades, se ve obligado a lidiar con el caos y el desorden que Leila y los New más menos os traen a su vida. Jau con diéresis o Versen no solo es una comedia romántica entretenida, sino también copyright en una historia sobre la importancia de la familia, la amistad y la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. La serie explora la transformación superíndice 3N de un hombre que inicialmente parece superficial y egoísta, en alguien capaz de amar y de entregarse a los demu, atea y aprende a valorar las relaciones humanas por encima del dinero y el poder, y descubre que la verdadera felicidad reside en compartir su vida con personas que lo quieren y lo necesitan. La serie también Copyright N aborda temas como la pobreza, la marginación superíndice 3N y la importancia de proteger a los New más menos os vulnerables. Y aquí es donde la percepción superíndice 3N pública de Kerem juega un papel fundamental. Después Copyright S de la ruptura con Ande, muchos vieron en Atea y Arcal una proyección superíndice 3N del propio Kerem, un hombre que ha aprendido a valorar las relaciones humanas por encima de las posesiones materiales y el con diéresis copyright sito profesional. Un hombre que ha encontrado la redención superíndice 3N y la felicidad en un nuevo comienzo. Esta serie representa superíndice 3 para Kerem una oportunidad de mostrar una faceta diferente de su talento actoral y de reconstruir su imagen pública. La serie le permite superíndice 3 demostrar que es capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos, Moore S. Ayul del Galu, N de telenovela. Además S de su actuación superíndice 3N, Kerem también copyright N ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campau más menos as de concienciación superíndice 3N sobre la violencia de Geu copyright Nero, el cambio climático y la protección superíndice 3N de los animales. Su compromiso con estas causas ha contribuido a mejorar a UNMU, su imagen pública y a consolidarlo como un referente para sus fans. Kerem ha utilizado su plataforma para alzar la voz sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de otra actriz cuyo corazón superíndice 3N roto la llevó superíndice 3 a reinventarse, Demet Özdemir. Demet es una de las actrices muy populares y queridas de Turquía, conocida por su talento, su belleza y su carisma. Su carrera ha estado marcada por el con diéresis copyright sito en comedias románticas como Erken Zikuay, donde su cómica con Can llaman la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Sin embargo, Demet también copyright N ha demostrado su versatilidad en dramas y thrillers, consolidándose como una de las actrices muy solicitadas de la industria. Pero su vida personal también copyright N ha sido objeto de atención superíndice 3N medio ultica, especialmente después copyright S de su divorcio de Oyuzhan Párrafo, un famoso cantante turco. Su matrimonio, que pareco ha sacado de un cuento de hadas, terminó superíndice 3 abruptamente después copyright S de apenas 8 meses, dejando a sus fans completamente sorprendidos y consternados. La pareja ha protagonizado una boda de ensueño más menos o con cientos de invitados y una cobertura mediática exhaustiva. Su separación superíndice 3N, por lo tanto, fue a UNMU impactante. El divorcio de Demet fue un golpe duro para ella, pero lejos de dejarse hundir por la tristeza, decidió superíndice 3 canalizar su energía en su trabajo. Y es aquí donde entra en escena Adam Farah, una serie dramática que marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. En esta serie, Demet interpreta a Farah, una joven iraní que huye a Estambul con su hijo, quien padece una enfermedad rara. Para sobrevivir, Farah se ve obligada a trabajar como limpiadora en un club nocturno, donde accidentalmente presencia un asesinato y se ve envuelta en un peligroso mundo de crimen y corrupción superíndice 3N. Adam Farah es una serie intensa, emotiva y llena de suspense, que explora temas como la maternidad, la supervivencia, la justicia y el amor incondicional. La serie nos sumerge en la vida de una mujer que lucha contra viento y marea para proteger a su hijo y para encontrar un lugar seguro en un mundo hostil. Farah se enfrenta a la discriminación superíndice 3N, la explotación superíndice 3N y la violencia, pero nunca pierde la esperanza y siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. La serie también copyright N plantea preguntas sobre la moralidad, la corrupción superíndice 3N y la responsabilidad social. Y la interpretación superíndice 3N de Demet Özdemir como Farah es sencillamente magistral. Demet logra transmitir la vulnerabilidad,
la fuerza y la determinación superíndice 3N de su personaje de una manera tan creíble y conmovedora que es imposible no sentir empatia por ella. Adnfara demostru superíndice 3 que Demet es mucho ese que una cara bonita y una sonrisa encantadora. Es una actriz con un talento inmenso y una capacidad asombrosa para dar vida a personajes complejos y emocionalmente desafiantes. La serie le permitió superíndice 3 romper con su imagen de comediante romántica y demostrar su versatilidad como actriz dramática. La serie no solo consolidó superíndice 3 la carrera de Demet, sino que también Copyright N le permitió superíndice 3 reconectar con su público de una manera profunda y significativa. Muchos de sus fans vieron en Farah una representación superíndice 3N de la propia Demet, una mujer fuerte y resiliente que ha superado la adversidad y ha renacido de sus cenizas. La serie también Copyright N sirvió superíndice 3 como una especie de catarsis para Demet, permitió Copyright N procesar sus propias emociones y experiencias a través Copyright S de su trabajo. Otra serie que explora temas similares es Ukondieres y Sukur, una de las series populares y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca de los últimos aún más menos os. Ukondieres y Sukur nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Koparrafobal, una poderosa mafia que se dedica al tráfico de drogas y otras actividades ilegales. La serie sigue la historia de Yamal Koparrafobal, el hijo menor de la familia, quien regresa a Ukondieres y Sukur después Copyright S de pasar aún más menos os alejado de su hogar. Yamal Párrafo se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia después Copyright S de que su hermano mayor sea asesinado, y debe luchar para proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas. Aunque Ukondieres y Sukur no se centra específicamente en un corazo superíndice 3 en roto romántico, su explora el tema del dolor, la copyright vida y la capacidad de renacer después Copyright S de la adversidad. Los personajes de Ukondieres y Sukur enfrentan constantemente situaciones extremas que los ponen a prueba y los obligan a tomar decisiones difíciles. Muchos de ellos pierden a sus seres queridos, sufren traiciones y experimentan la violencia en carne propia. Pero a pesar de todo, nunca pierden la esperanza y siempre encuentran la fuerza para seguir adelante. Ukondieres y Sukur es una serie que celebra la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la familia y la comunidad. La serie además marca superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la forma de hacer ficción superíndice 3N en Turquía, elevando los estándares de producción superíndice 3N y narrativa. Su influencia se ha hecho sentir en muchas otras series posteriores. Podríamos hablar también Copyright N de Sadakatsiz, la adaptación superíndice 3N turca de la serie británica Dr. Foster, que cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo la venga más menos ando. La serie explora el dolor, la traición superíndice 3N y la venganza, pero también Copyright N la capacidad de Asia para reconstruir su vida después Copyright S de la infidelidad de su esposo. Asia se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino y de la lucha contra la injusticia. Su personaje inspira a muchas mujeres a tomar el control de sus vidas y a no permitir que nadie las pisotee. En definitiva, estas series turcas nos demuestran que el dolor, aunque inevitable, no tiene por qué Copyright ser el final de la historia. Puede ser el catalizador de un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarnos y descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Y la vida personal de los actores, queramos o no, influye en nuestra percepción superíndice 3N de sus personajes, aún más menos añadiendo una capa extra de significado y emotividad a sus interpretaciones. Los actores al fin y al cabo son seres humanos con sus propias experiencias, alegrías y tristezas, y es inevitable que estas experiencias se filtren en sus actuaciones. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración superíndice 3N de las series turcas donde el corazo superíndice 3N roto se convierte en motor de cambio. Hemos visto CU superíndice 3 personajes como Ateay, Farah y Yamal Párrafo, cada uno a su manera, han superado la adversidad y han encontrado la fuerza para renacer. Y hemos reflexionado sobre la influencia que la vida personal de los actores puede tener en nuestra percepción superíndice 3N de sus personajes. Me encantaría saber qué Copyright piensan ustedes. ¿CUL de estas series les ha gustado mucho? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el dolor sea el punto de partida de un nuevo comienzo? Dejen sus comentarios abajo.
Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.